Los alimentos se pesan en crudo o en cocido, es decir, hasta qué punto, si hidratamos un alimento, si lo cocinamos, si lo sometemos a algún proceso, bien sea de elaboración o de cocción propiamente dicha, pues por supuesto tiende a cambiar su consistencia y por supuesto sus propiedades organolépticas. Normalmente los sabores tanto no se pierden dependiendo de la propiedad del cocinado o del proceso de cocción, pero sí es cierto que pueden atender a perder o a ganar un poco de agua y duplicar o quizás bajar su tamaño. ¿Para qué es útil? Definitivamente, como dije, para estimar las porciones, para saber cuántos macronutrientes nos estamos comiendo. Normalmente las porciones que uno más estima medir son las porciones de carbohidratos, es decir, de cereales, leguminosas, granos, etcétera, o de panes, de harinas, y por supuesto las porciones de proteínas cuando tenemos consumos exactos de la variedad de proteínas. Acá les voy a traer una gráfica que pronto me la van a colocar aquí en pantalla para que sepamos más o menos cómo funciona esa diferenciación. A ver, normalmente, perdóname, algunos cereales, me disculpa que tengo un poquito de alergia, a ver, estoy un poquito más atrás. Ok, ¿cuándo cambia? Probablemente en alguno de los casos, esta no es la lámina, pero cuando cambia en alguno de los casos normalmente es, algunos cereales tienden a duplicar algunas veces su valor. Significa que cuando consumimos 100 gramos de arroz pueden convertirse en 300 gramos de arroz. Cuando consumimos 100 gramos de leguminosa, es decir, básicamente de granos, de caraota, de lenteja, de arvejas y tal como esto, pues obviamente podemos tenerlo acá y van a ver cómo puede inclusive triplicar probablemente su tamaño. Cuando consumimos 100 gramos de pasta, hablo de espagueti, hablo de pasta corta, solamente 250 gramos porque puede duplicar 2,5 veces más las veces de su tamaño. En el caso de las hortalizas, probablemente puede mantener inclusive su tamaño porque no sufren por el proceso de cocción, si se sirven frescas básicamente. En el caso de los pescados y en el caso de la carne, 100 gramos de pescado puede bajar a 85 gramos y en el caso del pescado, pues del pollo, perdón, puede bajar a 80 gramos, es decir, puede perder entre 15 y 20% sobre la superficie de cocción de la cantidad de agua que puede tener el elemento. Lo otro es que normalmente para la cantidad de frutas y de verduras, alrededor de 90-95 gramos puede mantenerse o inclusive en razón de ese volumen de cocción también tener la capacidad de mantener esa cantidad de agua porque probablemente a menos que hagamos una compota, a menos que hagamos un batido donde agregamos mayor cantidad de líquido, pues por supuesto se va a mantener normalmente el peso. ¿Por qué es importante esto? Porque muchísimas veces le decimos a los pacientes, te vas a comer 3 medallones de pollo, te vas a comer 3 medallones de carne, o le podemos decir lo que equivale en peso a eso, alrededor de 90 gramos, alrededor de 3 rebanadas de jamón que deberían ser 390 gramos también de jamón. Es decir, es importante estimar la porción y saber cómo sufre el alimento una vez que lo hemos sometido a algún proceso de cocción para nosotros saber cuánta cantidad nos estamos comiendo. De allí la utilidad de esto. Importante saber que estimar esa porción comercible. Les mencionaba en pollo que en el pollo cuando se cocina magro puede perder el 20% en humedad, es decir, puede perder el 20% de su peso en cocción porque se deshidrata básicamente la pieza. Pero si nosotros pesamos una pieza probablemente que tiene hueso, tal es el caso del muslo, o inclusive la pechuga o alguna otra porción de pollo, debemos retirar esa porción no comestible dentro de esa estimación del peso. Es decir, lo que va a sufrir básicamente el proceso de cocción o lo que va a sufrir la diferenciación de peso es la parte comestible del alimento. También va a depender si el alimento tiene piel y se la hemos retirado, si tiene una cáscara en el caso de la fruta y se la hemos retirado porque no la vamos a consumir básicamente con esa cubierta, bien sea porque no sea de nuestro agrado o simplemente no sea una parte comestible del alimento propiamente dicho, o inclusive un trozo de carne cuando tiene algo de grasa alrededor y también la retiramos, no está contado sobre ese proceso de limitación que puede tener el proceso de cocción propiamente dicho del alimento. Lo otro es cómo preparamos el alimento. No es lo mismo preparar un guisado que preparar un estofado, que preparar una carne a la plancha, a la parrilla, asada, al vapor. Los procesos de cocción, las altas temperaturas siempre van a modificar los pesos de los alimentos. Cuando tenemos la modificación de ese peso es que nosotros vamos a estimar, como ya les dije del inicio, que es el tema inicial del día de hoy, pesamos crudo o pesamos cocido, dependiendo del alimento, como bien les dije, sabiendo siempre que podemos sobreestimar o podemos subestimar la cantidad de un alimento, saber la modificación correcta y les repito, normalmente los cereales pueden triplicar su tamaño, algunas leguminosas pueden duplicar 2,5 veces su tamaño y las carnes, pollo, carne o pescado pueden bajar
su peso porque probablemente se deshidrata por acción de calor. Frutas y verduras, normalmente dependiendo de la cáscara o de esa cubierta, pueden o no tener modificaciones. No todo el peso o no solamente el peso es importante. Cuando tenemos la estimación de una porción también debemos saber cuántas calorías tiene y es por eso que existen diferenciaciones importantes. No es lo mismo probablemente 300 gramos de papa frita que tienen 300 calorías a probablemente la misma cantidad de papa que pueda tener en papa cocida solamente 85 calorías. Entonces, el método de cocción o el método de preparación, de presentación del alimento también puede tener que ver con esa capacidad, digamos que un alimento puede ofrecernos. No solamente el peso importa, las calorías de lo que eso va a aportar y por eso es que estamos estimando en esta sección el día de hoy si debemos pensar en crudo o en cocido, también es importante para las estimaciones de lo que nosotros vamos a hacer. Si tenemos 2 tazas de pasta probablemente y hacer una pasta con probablemente alguna salsa, tiene 320 calorías, pero la misma cantidad de pasta, es decir, 100 gramos de pasta probablemente cocida sin salsa, puede tener alrededor de 350 calorías, o si tenemos probablemente un grano o una leguminosa, entonces una pasta llena de queso puede tener 320 calorías y una taza de lentejas probablemente puede tener alrededor de 350 calorías. La fruta, importante estimar esto para la cantidad de alimentos que vamos a consumir y se los coloca acá como un mito, la fruta no engorda. Si yo tengo probablemente un snack salado que puede tener 480 kilocalorías, probablemente un cambur tiene solamente 90 calorías. Entonces allí también es importante saber que el peso de los alimentos debe ofrecernos una calidad nutricional de acuerdo al plan que estamos siguiendo, porque la idea es seguir no solamente el volumen calórico, sino además lo que nos apetece, lo que nos gusta consumir. Es un tema, pareciera muy práctico, pareciera muy sencillo, pero que tiende a enredar a algunos de nuestros pacientes cuando indicamos un plan de alimentación. Peso en crudo, peso en cocido, pero definitivamente espero que haya quedado el día de hoy lo suficientemente claro acá en La Tizana. De todas maneras, en mis redes sociales, @DomingoPorras en Instagram y Twitter, allí vamos a estar detallando un poco más acerca de este tema. Y esta sección va a quedar también en el canal de la casa, en Globovisión en vivo, y la cuenta de La Tizana en YouTube también por allí van a conseguir más de este material. Recuerden que pueden seguirnos